Olenka, hija de un funcionario público retirado, estaba sentada en el umbral de su casa, embebida en sus reflexiones. Delante de ella se encontraba Kuksin, director y propietario de un teatrillo de revista llamado Tívoli. «Otra vez va a llover», decía Kuksin. «Llueve todos los días. Para mí es la ruina, la ruina. A mí ya no me importa. Que arrastre el agua todo mi teatro. Que perezca yo. Que me condenen a trabajos forzados. Que me deporten a Siberia». Las siguientes noches fueron la misma historia. Olenka escuchaba a Kuksin en silencio, con aire grave. A ratos le salían lágrimas de los ojos porque, al fin, las desdichas del hombre le habían conmovido a tal punto que se había enamorado de él. Era ella chiquita, flaca, de semblante amarillo. Hablaba con voz fina como un niño. Amaba siempre a alguien y no podía vivir sin amor. Antes amaba a su padre. Luego amaba a su tía. Y siendo pequeñita amaba al profesor de francés. Era una muchacha silenciosa, impregnada de bondad y de piedad, de mirada dulce y tierna. La casa que habitaba desde el día de su nacimiento y que su padre le había legado estaba situada en el extremo de la ciudad, cerca del Teatro Tívoli. Por las tardes y por las noches oía la música y no sentía ganas de dormir, esperando la vuelta de Kuksin. Y cuando éste volvía a su casa al rayar el alba, ella le miraba por la ventana y le sonreía con afecto. Por fin, Kuksin pidió su mano y se casaron. Vivían bien. Ella se había encargado del Tívoli. Vigilaba a los acomodadores, dirigía la contabilidad, pagaba a los artistas. A todo el mundo decía que el teatro es lo mejor, la tarea más elevada, importante y útil. Y repetía todo lo que hablaba Kuksin del teatro y de los actores. Imitándole, despreciaba profundamente al público por su indiferencia hacia el arte y por su ignorancia. Olenka se ponía cada vez más gruesa y radiante de felicidad. Kuksin, por el contrario, enflaquecía y se demacraba, quejándose sin cesar de los malos negocios, aunque los negocios no eran malos del todo. Un día él se marchó a Moscú para contratar una compañía de artistas. Olenka se aburría en su ausencia y pasaba noches enteras mirando las estrellas. Pero algunos días más tarde, oyó durante la noche que alguien llamaba violentamente a su puerta. «¡Abra pronto! ¡Es un telegrama!», dijo una voz. En el telegrama le anunciaban que su esposo Kuksin había fallecido. Salió para Moscú. Kuksin fue enterrado el martes. El miércoles llegó ella a su ciudad natal y en cuanto hubo entrado en la casa, se arrojó sobre el lecho y se puso a llorar tan desconsoladamente que se oían sus llantos en la calle. «Pobre mujer», decían los vecinos, «está verdaderamente abatida por la desgracia». Tres meses más tarde, Olenka entraba en la iglesia, muy triste y enlutada. Por casualidad, al lado de ella se encontraba uno de sus vecinos, Vasily Andreevich, quien se dedicaba al negocio de la madera. «Todo sucede conforme al orden establecido por Dios», decíale a la viuda con una voz seria y grave. «Si alguno de los nuestros muere, es porque Dios lo quiere. No debemos quejarnos, sino someternos a su voluntad». Más tarde la acompañó a su casa. Y Olenka pensó en él durante todo el día. Le parecía oír su voz y ver su barba rubia. Ella había producido también una impresión muy favorable sobre Andreevich. 3 días más tarde, era el mismo Andreevich quien vino. No estuvo más de 10 minutos, pero ello no impidió que Olenka se enamorase de él. Al cabo de poco tiempo, Olenka vino a ser la señora de Andreevich. Los recién casados eran felices. Por lo general, él pasaba la mañana en el almacén de maderas y en la tarde ella lo reemplazaba. Estaba en la caja
Inscribía en el libro todas las ventas y vigilaba a los dependientes. «¡Qué cara está la madera!», decía ahora a sus conocidos. Le parecía que estaba vendiendo madera hacía mucho tiempo y que la madera era la cosa más importante y más útil del mundo. Tenía las mismas ideas de su marido. Si decía que hacía calor o se quejaba de que los negocios marchaban mal, ella participaba completamente de su opinión. Sus vecinas le preguntaban: «¿Por qué no va usted de cuando en cuando al teatro?». «Basil y yo no tenemos tiempo para esas cosas», respondía con voz grave. «No podemos gastar el tiempo en tonterías. No hay nada bueno en el teatro». Cuando Andreevich estaba de viaje para comprar madera, se aburría terriblemente y no dormía noches enteras. A veces, en ausencia de su marido, venía a verla el veterinario militar, Smirnov, un joven que habitaba en la misma casa, y le contaba alguna historia para distraerla un poco. Decía que él tenía mujer y un hijo, pero se había separado de ella por haberle hecho traición. Cuando el veterinario estaba ya de salida, Olenka lo detenía y le aconsejaba que se reconciliase con su mujer. Al regresar Andreevich de su viaje, le hablaba a ella a media voz del veterinario y de su vida desdichada. Ambos suspiraban y sacudían la cabeza. Luego rogaban a Dios que les diese hijos. Así vivieron su vida apacible durante 6 años, hasta que un día Andreevich cayó enfermo, y aunque se llamó a los mejores médicos, no se levantó más de la cama. Olenka había quedado viuda por segunda vez. Se vestía ahora de luto y vivía como una monja encerrada. Solo después de 6 meses comenzó a abrir las ventanas. Los vecinos la veían a veces tomar el té en su jardincillo con el veterinario. Una vez, Olenka encontró a una conocida suya y le dijo: «No tenemos aquí en nuestra ciudad una inspección veterinaria bien organizada, y esta es la causa de numerosas enfermedades». Entonces, los vecinos comprendieron que estaba en relaciones íntimas con el veterinario. Sin embargo, esta relación fue de corta duración. El veterinario fue trasladado a otra ciudad y partió muy lejos, para siempre. Olenka quedó sola. Ahora ya no tenía a nadie. Su padre se había muerto hacía mucho tiempo. Pero lo más grave era que ya no tenía opiniones. Cuando vivía con Kuksin o con Andreevich, luego con el veterinario, todo era claro para ella. De todo podía dar su opinión. Ahora su cabeza, lo mismo que su corazón, estaba completamente vacía. Un día de julio, sorpresivamente regresó el veterinario Smirnov, y Olenka lo recibió muy afectuosamente. «Vengo a instalarme en esta ciudad», contaba. «He renunciado a mi puesto militar y quiero ejercer ahora libremente mi carrera. Ya sabrá usted que me he reconciliado con mi mujer». Entonces Olenka los invitó a instalarse en su casa. «No quiero que me paguéis. Será para mí una gran alegría». A los pocos días apareció la mujer del veterinario, flaca y fea, y con una expresión de descontento. Trajo a su niño, que parecía muy pequeño para sus 10 años. Olenka habló con él, le dio té, y su corazón se inundó repentinamente de un afecto profundo, como si fuese su hijo. Y por la noche, cuando hacía sus tareas en el comedor, le miraba conmovida, llena de piedad. Ahora ya tenía de qué hablar. Durante la comida hablaba con los padres del pequeño Sasha de que se les hace trabajar demasiado a los niños en las escuelas. Sasha había entrado en el colegio. Su madre se marchó a Kharkov, donde tenía a su hermana, y no acababa de volver. El veterinario salía todos los días a visitar los rebaños y algunas veces estaba ausente 3 días seguidos. Después de acompañar a Sasha al colegio, vuelve Olenka a su casa sin prisa, muy contenta y tranquila, llena de cariño. Muchas veces se encuentra en el mercado a conocidas suyas y les habla así: «Qué difícil es ahora hacer estudios en un colegio. Ayer, por ejemplo, el pobre Sasha ha tenido que...». En fin, que Olenka se duerme siempre pensando en Sasha, y cálidas lágrimas inundan sus ojos.
Se oye llamar a la puerta. Olenka se levanta, atacada de terror. Su corazón palpita violentamente. Esto debe ser un telegrama, pensó ella. Probablemente su madre telegrafía que le envíen a Sasha. ¡Ay, Dios mío! Su cabeza, sus piernas y sus manos están como paralizadas. Y se cree la mujer más desgraciada del mundo. Pero transcurre un minuto. Se oyen voces. Es el veterinario, que vuelve del club. Siente un gran alivio. Se vuelve a acostar y comienza de nuevo a pensar en Sasha. Este duerme con un sueño profundo en la habitación próxima.